Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a hablar de Franz Kafka, representante del vanguardismo, ese movimiento que rompe con todo lo tradicional y con todo el pasado literario. Franz Kafka nació en esta hermosa ciudad de Praga que visualizas en esta imagen. Vamos a analizar antes que todo qué es el vanguardismo. Se conoce con este nombre a ese conjunto de movimientos disímiles que aparecieron al finalizar la Primera Guerra Mundial. Estas tendencias, escuelas literarias, estéticas, tienen en común algo, que todas van a romper con todos los cánones de la perspectiva literaria de la literatura de ese entonces. Van a manifestar un abierto repudio contra todo lo que indicaba reglas y más reglas. Se puede decir que los vanguardistas tienen un espíritu libre, estéticamente se van a orientar a un arte nuevo. ¿En qué contexto surgió esta corriente del vanguardismo? Bueno, surgió en el siglo XX, el cual está marcado por las guerras mundiales. Se da la Primera Guerra Mundial en 1914 y años más tarde la Segunda Guerra Mundial. Vemos que se da la Revolución Rusa, donde gracias al socialismo se desplaza al zarismo y se instaura la Unión Soviética. El sistema económico predominante es el capitalismo, que nos hace preguntarnos hacia dónde vamos con el ser humano, se preocupa realmente el capitalismo por el ser humano, lo que hace cuestionar el término deshumanización, ¿no? Se produce una deshumanización en el ser humano. También se da la Guerra Fría y también se desarrolla la psicología, gracias a Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, y gracias a sus investigaciones o estudios del subconsciente, del mundo de los sueños. También se da una explosión de adelantos científicos y tecnológicos, destacando la influencia del cine y la radio. Además aparece el automóvil, los aviones, el ascensor, las armas de guerra, etcétera. Aparece también, por ejemplo, las teorías de la relatividad, muchas otras cosas más. ¿Cuáles son las características que tuvo el vanguardismo europeo? Bueno, las principales características son las siguientes. Tuvieron una experimentación verbal. ¿Qué quiere decir? Que comenzaron a jugar con las palabras, incluso adoptaron términos nuevos o neologismos. En la poesía se rompe con la métrica o la rima, apareciendo el verso librismo o verso libre. Incluso también rompen con la forma, tal es así que la forma de escribir ya no va a ser toda rígida. Aparecen, mira, los famosos caligramas. Hay una visión universal del ser humano. La temática es diversa, toca temas sociales, históricos, psicológicos, oníricos, etc. Asimismo, en la narrativa aparecen técnicas innovadoras, nuevas, tales como el monólogo interior, cuyo representante es James Joyce, con su novela Ulises. El monólogo interior es una técnica literaria donde se va a dejar fluir la conciencia del personaje, va a tratar de representarse los pensamientos que nosotros tenemos a través de la escritura. Vemos también la perspectiva múltiple. Esta técnica literaria nos hace ver que ya no va a existir solo un solo narrador. A partir de la perspectiva múltiple vamos a poder ver varios tipos de narradores. También presentes, ojo, varios tipos de narradores presentes en un relato. Aparece lo que es el flashback. Esta técnica narrativa del flashback rompe con el tiempo lineal, es decir, de que ya la forma de narrar ya no va a ser de una forma cronológica, ahora se va a dar saltos en el tiempo. El flashback es un recurso utilizado en el cine que también se lleva a la escritura, donde de un acontecimiento presente se pasa a recordar un acontecimiento pasado y, y otra vez se regresa al presente. Entonces, esa es la técnica del flashback, o sea, va a irrumpir con la linealidad del relato. ¿Cuáles fueron los principales ismos que aparecieron en esa época? Bueno, vemos el futurismo, que básicamente se va a centrar en lo que es el maquinismo, en todos los adelantos científicos de ese entonces. Vemos el dadaísmo que surge bajo la figura de Tristan Tzara. Vemos el surrealismo, esta corriente vanguardista
que se va a vincular con la exploración del mundo onírico, del mundo de los sueños. También vemos el expresionismo que se ha originado en Alemania con Bertolt Brecht. Aquí el expresionismo lo vamos a analizar ahora junto con el existencialismo. A ver, ¿qué es el expresionismo? El expresionismo es la manifestación de los sentimientos y sensaciones. Surge en Alemania con Bertolt Brecht y básicamente es subjetiva e íntima. Los temas que toca el expresionismo son la soledad, la miseria, el absurdo, la angustia y la naturaleza del ser humano. Sus representantes, bueno, sus iniciadores Bertolt Brecht y otros de sus representantes son Franz Kafka con su obra La Metamorfosis, tenemos a James Joyce con su obra Ulises. Ahora vamos a analizar un poco lo que es el existencialismo. Esta corriente existencialista está basado en la filosofía existencialista, donde se va a preguntar sobre la existencia del ser humano, vamos a cuestionarnos, ¿no? Que acerca de la existencia misma, vamos a ver que lo eterno no existe, que nuestra vida es algo pasajera y cosas por el estilo. Para los existencialistas, perdón, escribir es una responsabilidad y los temas que toca son la angustia existencial, perdón, la libertad del hombre y la filosofía del absurdo. Los representantes de esta corriente son Jean-Paul Sartre con su obra El cero, la nada, Albert Camus con su obra El extranjero. Aquí tenemos a Albert Camus que escribió otras más, pero aquí en El extranjero, bajo la figura de su protagonista principal, que se llama Mersault, trata de hacernos ver la filosofía del absurdo. Este personaje, Mersault, ha perdido a su madre, está en el velorio de su mamá y no siente absolutamente nada. Sabemos en este personaje nada lo conmueve. Para él, toda la existencia es una misma rutina, una misma cotidianidad, donde tienen que levantarse, desayunar, ir a trabajar, almorzar, regresar, dormir y al siguiente día otra vez se vuelve a la rutina. Tenemos luego a Franz Kafka, que también es representante del existencialismo. Vemos que algunos temas del existencialismo se repiten en lo que es el expresionismo. Vamos a analizar ahora la vida de Franz Kafka, este escritor judío checo que ha sido considerado como una de las figuras más significativas de la literatura moderna. Franz nació en Praga, que en ese entonces pertenecía al Imperio Austrohúngaro, el 3 de julio de 1883, en una familia de clase media. El padre de Franz era comerciante, pero sin embargo fue una figura bastante dominante para él. Su influencia lo impregnó hasta tal punto que, según Franz, lo agobió. En Carta al Padre, una obra escrita en 1919, pero que ya sabemos publicada póstumamente, ahí expresa los sentimientos de inferioridad y de rechazo paterno que él sentía. Esta obra, Carta al Padre, es de corte autobiográfico. Constituyen pequeños escritos que estaban dirigidos en realidad hacia su padre, pero que nunca fueron entregados. Franz vivió con su familia la mayor parte de su vida y no llegó a casarse, muy a pesar que estuvo comprometido hasta en 2 ocasiones. Él estudió Derecho aquí en la Universidad de Praga y justamente en su época de estudiante de Derecho él comenzó a escribir. O sea, desde ya sentía pues su gusto o vocación por la escritura, vocación que obviamente el padre no apoyaba. Posteriormente ingresó a trabajar como inspector en una compañía de seguros. Esta labor le permitiría compaginar su verdadera vocación, que era la de escribir. Poco después, Franz entabló amistad con Max Brod, el que después se convirtió en el gran difusor de toda su obra. En 1914, Kafka abandona el hogar y se independiza. Es en esa etapa de su vida donde escribe El proceso y la metamorfosis. Sin embargo, él conoció a Felice Bauer, una joven alemana, en el año de 1912 y llevó una difícil relación con ella hasta que
terminó en el año de 1917. Esta difícil y problemática situación que vivió con Felice la podemos conocer o observar en su obra Cartas a Felice, publicada en el año de 1966. Posteriormente, más tarde, nuestro querido Franz fue diagnosticado de tuberculosis, esta enfermedad que lo condujo al aislamiento en diferentes sanatorios. Queriendo curarse de esta enfermedad, pasó largos periodos en diferentes hospitales, pero sin embargo no pudo vencer a esta enfermedad. Es así que con la llegada de los años 20, se estableció en una casa de campo junto a su hermana, y ya que este ambiente era mucho más propicio para poder sentirse un poco más sano, ¿no? Llevar esta enfermedad. Allí creó obras como Un artista del hambre y la novela El castillo. En el año de 1923, Franz conoce a Dora Diamant, una actriz polaca con la que mantuvo una breve pero intensa relación amorosa, justo durante el último año de su vida. El 3 de junio de 1924 muere en el sanatorio de Kettering, dejando una obra de enorme profundidad. A pesar de que las obras de Franz no son muy extensas, o sea, no son demasiadas, vamos a ver de que realmente sus obras son unas obras que han impregnado y han influenciado a varios escritores del siglo XX. ¿Cómo es que conocemos sus obras? ¿Cómo es que han llegado hasta nuestros días? Bueno, Franz en vida le pidió a su mejor amigo, Max Brod, que al fallecer él quemase todas sus obras, pero sin embargo Max Brod, contraviniendo el deseo de su amigo Franz, publicó póstumamente todas sus obras, entre las que se encuentran El proceso, que trata de la justicia invisible, El castillo, que trata de la burocracia y la alienación, tenemos América, tenemos La metamorfosis. Entonces Brod, viendo, ¿no? Leyendo sus obras, considerándolo de repente, pues, unas obras de gran, bueno, seguramente viendo el talento de Franz, él pues decidió publicarlas, ¿no es cierto? Y es gracias a él que podemos leer ahora las obras de Franz. También vemos que en el poder de su amada de ese entonces, Dora Diamant, se encontraban también bastantes escritos y cartas, los cuales han sido confiscados posteriormente con la Gestapo. Podemos ver que otra parte de sus obras son cuadernos en octava, diarios, cartas al padre, cartas a Milena y cartas a Felice. ¿Cuáles fueron las características de la obra de Franz Kafka? Bueno, vamos a ver que predominan de forma insistente y hasta a veces obsesiva las mismas ideas centrales, que son la trágica pérdida de la personalidad individual. Mira, él a través de sus obras, ¿no? nos muestra cómo es que el mecanismo o la sociedad convierte al ser humano en una pieza más. O sea, aquí nos muestra a través de la figura de Gregorio Samsa cómo es de que este personaje, cómo es que en la sociedad no se preocupa tanto como por Gregorio como ser humano, sino más se inquieta por el hecho de que no está cumpliendo su trabajo. Entonces, eso es lo que se visualiza en el siglo XX, ¿no? A través de la visión de Franz, podemos ver de que el mundo, o sea, que el ser humano es absorbido por ese mecanismo social. También está presente en su obra la angustia del ser humano, ¿no? Que al no tener que vivir una vida cuyo sentido no comprende, mira, está sometido a unos poderes de los cuales ignora el ser humano, ¿no? O sea, cómo es que nosotros, o sea, qué es lo que le da sentido a nuestras vidas. Esa angustia de no saber qué es lo que le daba sentido a la vida del ser humano también está presente en su obra. Vamos a analizar en la metamorfosis. La metamorfosis pertenece al género narrativo, a la especie novela. Tenemos como personajes principales a Gregorio Samsa, Gretel, la madre, el padre. Como personajes secundarios tenemos a Ana, la mucama, el gerente, la hermana y la asistenta.
el tema central, o sea, ¿de qué trata? ¿Cuál es el tema central que se ve en esta novela de la metamorfosis? Es la deshumanización a que se encuentra sometido el hombre en la sociedad capitalista. Los subtemas presentes son el terror de la sociedad a un hombre envuelto en sus problemas y sufrimientos, el abandono, el poder donde los más fuertes se imponen ante los débiles. Bien, el mensaje que nos transmite es que siempre ser capaz de resolver nuestros problemas. El mensaje es que seamos capaces de resolver nuestros problemas frente a cualquier situación y no ser un conformista sin futuro. La apreciación crítica que podemos dar a esta novela es de que Franz nos muestra la angustia del hombre ante el absurdo del mundo. Nos va a relatar esos sórdidos temas insólitos y actualmente podemos ver que para expresar un estado caótico utilizamos la expresión kafkiano, es decir, que su apellido ha tomado, se ha convertido en un adjetivo para denominar esas situaciones caóticas incomprensibles. Te voy a contar a grandes rasgos de qué trata la metamorfosis. Una mañana, Gregorio Samsa amanece después de un sueño intranquilo, convertido en un enorme insecto. Él no puede entender lo que le pasa, solamente entiende que ya es tarde y que tiene que irse a trabajar. Entonces, frente a esto, Gregorio no sabe cómo hacer para poder abrir la puerta, no puede moverse, entonces él piensa que mirando el cuadro que está en su habitación va a volverse a dormir y va a despertar otra vez transformado en un ser humano. Como no puede, y frente a la demora de Gregorio, sus padres tocan insistentemente la puerta y le dicen: Gregorio, ya tienes que ir a trabajar. Gregorio era el sostén de su familia, él era el único que traía dinero al hogar. Entonces, por ello, ellos se preocupaban de que vaya a trabajar, de que no vaya a perder el trabajo. Incluso su propio jefe viene a buscarlo, ¿no? No le importa si Gregorio está bien o mal, simplemente desea que se apersone a trabajar. Gregorio a duras penas puede abrir la puerta de su habitación y cuando lo ven convertido en un insecto, su jefe se escandaliza y se va. Su padre le da, con el bastón que había dejado el jefe, trata de asustarlo para que vuelva a meterse en la habitación. La única que en un primer inicio trata de apoyarlo es Grete, quien se encarga de alimentarlo y de limpiar su habitación. En una de esas, Grete observa que su hermano Gregorio se siente más cómodo caminando por las paredes y piensa que los muebles que se encuentran en la habitación son un obstáculo para él. Entonces, tratando de ayudar a su hermano para que pueda sentirse un poco más libre y pueda moverse a su antojo, comienza a sacar muebles de la habitación con ayuda de la madre. Para esto, ellas habían despedido, o sea, dada la situación en la que atravesaban, ellos tuvieron que despedir a la sirvienta que en ese entonces tenían. Entonces, la madre pues ayuda a la hermana a poder retirar las cosas, pero Gregorio piensa que le están quitando lo poco de humanidad que le queda. Entonces él se resiste a que se lleven sus cosas. Se posa frente a un cuadro que hay en la pared para que no saquen más cosas. Y su madre, al ver a Gregorio, es la primera vez que lo visualiza, se siente tan espantada que desmaya. Entonces Grete también se siente molesta con Gregorio porque cuando ella hacía la limpieza en su habitación, normalmente Gregorio se escondía tras el mueble, tras el sofá que se encontraba en ella para no asustar a la hermana. Entonces, ahora pues Grete también se siente molesta con Gregorio y comienza a espantarlo para poder atender a la madre que está inconsciente, desmayada en el piso. En eso aparece el padre, llega de su trabajo y comienza a espantar a Gregorio lanzándoles manzanas. El padre le arroja manzanas y en Gregorio pues otra vez entra a la habitación. A causa de que ya no había pues quien mantuviera el hogar, todos los que ocupaban la casa, es decir, el padre, la madre y Grete, comenzaron a buscar diferentes empleos. El padre comenzó a trabajar se convirtió en un intendente de un banco. Tal es así que con este cargo de ordenanza del banco, eh, tenía un traje que se le otorgaban allí y no se quitaba el traje, le gustaba estar con el traje todo el día. Su madre comenzó a retomar el oficio de costurera
y su hermana comenzó a trabajar como dependiente en una tienda. Asimismo, tuvieron necesidad de alquilar una habitación y tuvieron ahí 3 inquilinos. Entonces, Grete, ella siempre quería ingresar a un conservatorio. Gregorio, cuando él trabajaba, le pagaba las clases de violín. Es así que se dispuso a darles una, una muestra de su habilidad a estos extranjeros. Pero sin embargo, Gregorio, que estaba visualizando esto desde su cuarto, se percató que estos inquilinos no estaban disfrutando la música de su hermana. Él intentando decirle a Grete, Grete, toca para mí, yo te estoy escuchando, sale de su habitación causando un espanto entre los inquilinos. Entonces ellos decidieron marcharse de la casa. Es aquí por vez primera que Grete eh, no puede ya callar lo que siente y le dice que ya no soporta más la presencia de Gregorio, ¿no? Ya no soporta más su presencia y Grete explota diciendo que ya no queda nada de los rastros de su hermano en este ser, que su hermano ya nunca más va a regresar. Para ese entonces habían contratado a una asistenta, una mujer de un carácter bastante rudo, para que pudiera atender a los inquilinos, para que pudiera hacer la limpieza de la casa mientras ellos trabajaban. Y esta asistenta no sentía ningún tipo de miedo al observar a Gregorio. Es más, se llevaba muy mal con él, lo trataba mal incluso. Entonces, ¿qué pasó? Gregorio, al escuchar esas palabras de Grete, sintió mucha pena y se dejó morir. Prácticamente Gregorio, o sea, no comía, no bebía y un día cuando esta asistente ingresó a la habitación, observó que Gregorio estaba muerto, lo movió así con la escoba para ver si se movía, si despertaba, pero nada. Vio simplemente a un animal seco muerto en la habitación. Fue a comunicárselo al padre, a la madre y a Grete, y como si se tratase de una cosa, ¿no? Como si se tratase de un estorbo inútil, fue decir, ¿no? Está muerto el animal de la habitación, y la familia salió esa misma tarde, o sea, no pudiendo ocultar la alegría que esto les producía, fueron a tomar un tren y dijeron que iban a despedir a su regreso a la asistenta. Y es así como termina esta obra de la metamorfosis. Entonces, podemos ver, ¿no? que en la metamorfosis están presentes el expresionismo, las características del expresionismo y del existencialismo. Podemos ver que vemos a través de la figura de Gregorio Samsa, podemos ver la angustia, la culpa, la burocracia, la frustración o la soledad que siente este hombre contemporáneo. Mira, se mezcla a sí mismo lo irracional en la obra, ¿no? ¿Cómo es posible que Gregorio se preocupe más por ir a trabajar que por su aspecto físico? ¿Cómo es posible que sus padres se preocupen más porque no haya quien pueda mantenerlos económicamente que por su propio hijo, ¿no? ¿Cómo era posible que una madre sintiese rechazo hacia el hijo convertido en un insecto? Entonces, estos temas son los que están presentes en la obra de Franz Kafka. Y bueno, ya no teniendo nada más que decirte, me despido, será hasta una nueva oportunidad.